Don Eduardo, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por tenerme aquí. Don Eduardo, bueno, veíamos un dato que realmente nos llamaba mucho la atención y todos los meses de diciembre estamos destacando estas cifras. Son 22 adultos mayores en abandono, son cifras que no se logran bajar y no es tan sencillo como suena decirlo. Pero hablemos acerca de este tema del abandono de adultos mayores porque es realmente complejo y multidisciplinario, como hablábamos ahora fuera de cámaras. ¿En qué consiste realmente el tema del abandono de un adulto mayor? Claro, el abandono consiste en cortar o eliminar ese compromiso que debemos de tener como familia de cuidar de aquella persona que puede ser mi mamá, mi papá, mi abuelo, que está en una situación de vulnerabilidad. Durante estos días hemos hecho eco acerca de las situaciones de abandono y sí quisiera enfocarme en decir que hablamos del número 22 personas en situación de abandono, pero esto es una situación que se repite año con año, especialmente en tiempos de Semana Santa, en tiempos de Navidad. Los periodos de vacaciones, digamos. En periodos de vacaciones, cuando en muchos casos hay que salir o las familias toman la decisión de ir a vacacionar y dejar en casa a aquel ser humano que no puede caminar o no es funcional para acompañarlos o que estorba, tenemos que decirlo. Sí, es un tema multifactorial, depende de temas de pobreza, depende de temas de dinámica familiar, depende también de temas de relacionales. No siempre, y hay que decirlo, hay buenas relaciones que impiden a que una familia mantenga el adulto mayor en buena condición en casa. Don Eduardo, es que justamente eso era lo que mencionábamos. Usted mencionaba un dato importante también, porque a nivel de la ley no ha habido todavía una sentencia al respecto, según me indicaba usted. Actualmente en Costa Rica, bueno, tenemos que decirlo, tenemos un marco jurídico robusto que protege a las personas adultas mayores desde el artículo 51 de la Constitución, la Ley 7935 y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Este marco jurídico nos da lineamientos de cómo podríamos enfrentar este tipo de situaciones, pero son situaciones que son difíciles de juzgar. No, el delito de abandono no es tan fácil de determinar porque, como lo decíamos inicialmente, hay factores muy diversos que hacen difícil determinar si hubo dolo en abandonar o no, porque puede ser, yo me he encontrado casos de adultos mayores que han sido abandonados y que cuando una vez abordamos a la familia nos encontramos en situaciones disfuncionales por pobreza o por temas relacionales. Y obviamente pues ahí entra el tema de trabajo social y el tema de cómo abordamos la situación para determinar qué tan grave es la situación de abandono hasta implicarlo como un delito. Don Eduardo, y es que es complejo el cuidado de la población adulta mayor y ahí tenemos muchas tareas pendientes como país, a nivel familiar también tenemos que prepararnos y trabajar mejor. ¿Cuáles son esos retos que tenemos que enfrentar de cara a una población adulta mayor que va creciendo? Además, ahí lo veíamos en las cifras que nos presentó nuestra compañera Milagro Torres y que además no podemos dejar de mencionar esta cifra de que un 20% de esta población se encuentra en pobreza. Se requieren además atención especial y cuidados especiales en la vejez. Bueno, uno de los retos principales, y este es para la gente joven, cuando hablamos de envejecimiento tenemos que empezar por ahí. Costa Rica está envejeciendo, actualmente son cerca de 600,000 los adultos mayores, pero en vuelta de 10 años al 2035, pues subiremos a 700 y llegando al 2048 superaremos el millón 100 costarricenses como personas adultas mayores. Entonces, desde ya como sociedad tendríamos que prepararnos, las personas que son jóvenes, a tener un estilo de vida saludable para no llegar a una situación disfuncional en su vejez. Pero hoy, ante esta situación de abandono en la que nos encontramos, que es un tema recurrente, frecuente, ¿verdad? Sí tenemos que tomar acciones. Para mí, clave es ayudarnos entre todos. Lamentablemente,
Costa Rica, por la dinámica que hemos vivido en los últimos años, nos hemos vuelto un país menos solidario y tenemos más actitudes individualistas en nuestra sociedad. La solidaridad es importante para poder afrontar este problema. Segundo, prepararnos a nivel económico como país. Y este es un desafío porque claro, tenemos una economía que crece en ciertos sectores, pero disminuye en el sector social. Pensiones, por ejemplo, también las pensiones y la atención en salud. Hoy no estamos siendo capaces de afrontar la seguridad social del país. Y la cuerda se revienta por aquellos que menos tienen, por aquellos que están en situación de pobreza. Hay alternativas y vamos a reconocerle al CONAPAN el esfuerzo que hace por ayudar a las organizaciones de bienestar social para ayudar a las personas adultas mayores que están en abandono. Sin embargo, estas organizaciones, y hablo de los hogares, de los centros diurnos, no les alcanza el presupuesto. Inclusive en los últimos años ha sido recortado. Y el último punto que me parece importante que tenemos que recalcar es la corresponsabilidad, la mía, la tuya, la de nuestra familia, hacia las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad. Don Eduardo, y es que lo conversábamos también ahora, el cuidado de un adulto mayor, la calidad de vida, lo que requiere también económicamente, requiere ingresos, requiere un presupuesto. ¿Cuánto puede demandar el cuidado de un adulto mayor, por ejemplo? Claro que sí. Va a depender de la funcionalidad de la persona adulta mayor. Y aquí quiero ser muy enfático. No todas las personas adultas mayores requieren cuidado. Correcto. Tenemos personas de 80 años que son muy funcionales, pero cuando ya entran en una dependencia física, imagínate que un paquete de pañales cuesta 8.000 colones. Si lo multiplicamos por 30, porque perfectamente podemos gastar solamente un paquete de pañales por día, pues ya tenemos un gasto enorme. Actualmente lo podemos establecer que el gasto de atender a una persona funcional anda en 320.000 colones. A una persona adulta mayor vulnerable, que puede ser que está en una situación de demencia, que puede ser que está en una situación de vulnerabilidad porque está en cuidados paliativos, el gasto puede rondar desde los 750 hasta el 1.250.000 colones. Son gastos insostenibles. Correcto. Y no es que yo quisiera, no quisiera que me malinterpreten en el sentido de pensar de que vamos a ver la atención de una persona adulta mayor vulnerable solamente desde el sentido económico, no. Pues hay una relación familiar, pero es un punto importantísimo, y entonces ahí es donde como país tenemos que buscar las soluciones para poder ayudar a este montón de personas. La principal me parece que es apoyar a las familias para que los adultos mayores estén en casa. La solución no es que todos vayan a un hogar de larga estancia, no va a alcanzar las plazas. Ese es otro tema también, incluso en temas de infraestructura. Como país estamos pensando en que la población es más longeva, que sigue creciendo esta cantidad, hay infraestructura, hay hospitales, hay condiciones adecuadas. Creo que es una tarea que tenemos pendiente por ahí, no estamos siendo un poquito visionarios, podríamos decirlo de alguna manera. Bueno, pensando que en este momento ni siquiera hemos dado el paso para poder construir el hospital geriátrico que Costa Rica y las personas adultas mayores de este país se lo merecen. Tenemos alrededor de 80 hogares de larga estancia. Tenemos alrededor de un número similar de centros de día, pero los espacios son insuficientes. En un hogar de larga estancia, perfectamente podemos encontrar una lista de espera de hasta 20, 30 personas o 30 familias esperando ser ayudados, y no siempre reciben la ayuda porque no alcanza el espacio. Don Eduardo, y vámonos a los hogares. En las familias también tenemos una tarea pendiente por la calidad de vida, por pensar en
los adultos mayores y todos los que vamos hacia allá también. Los adultos mayores, como usted indica, hay que pensar en su calidad de vida, en que podamos ser funcionales, en incorporarlos, como mencionaba también nuestra compañera en la nota, por ejemplo, en temas de comunicación, de tecnología, para que no se sientan excluidos, para que no haya barreras que cada vez los limiten más. Claro que sí. Me encantaría recordarle a las personas que cuando hablamos de ciudadanos, que somos todos, tenemos que hablar de derechos. Y en el tema de las personas adultas mayores, hablamos de derechos humanos a partir de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que tiene esta población. Y lo digo porque a veces no avanzamos como país en la atención de estos temas porque los vemos como de una manera muy romántica. Y cuando los vemos de esa forma, comenzamos a cercenar los derechos de las personas. Muchos adultos mayores me dicen, don Eduardo, es que a mí en mi casa cumplí 65 años y me tratan diferente porque cumplí una edad en la que ya soy mayor y comienzan a invalidar mi opinión, comienzan a decirme yo tengo que administrar su dinero, su pensión. Entonces, como familia, yo apostaría que tenemos que empezar por ahí, a promover los derechos humanos de las personas adultas mayores, a reconocerlos como sujetos de derecho, plenos de derecho, y que a partir de ahí seguir promocionando su ciudadanía, su ser costarricense en este país, en este Estado de Derecho, para que esta persona y esta familia pueda avanzar en el envejecimiento familiar, corresponsable, en conjunto, y así evitar las situaciones tan penosas que no solamente de abandono se dan, de violaciones patrimoniales, por ejemplo, sí. Violaciones psicológicas, violaciones sexuales, pero también escalamos a nivel país. Tenemos muchas violaciones institucionales a nivel de transportes, a nivel de trato diferenciado a las personas adultas mayores. Entonces, sí, tenemos que empezar desde nuestra familia a hacer un cambio en el trato, en el buen trato hacia la persona adulta mayor, porque si lo hacemos todos, esto se va a reflejar a nivel país. Y hablando a nivel país, justamente el tema del apoyo estatal también es fundamental, sobre todo para organizaciones, centros diurnos, hogares de adultos mayores. ¿Cómo sienten ustedes el apoyo que ha sido en estos últimos años? Desafortunadamente, con la pandemia también ha disminuido mucho el presupuesto que requieren para operar los hogares de adultos mayores. Claro que sí, tenemos que decirlo. Los hogares de larga estancia, los centros de día, normalmente a este conjunto lo llamamos organizaciones de bienestar social, reciben fondos del CONAPAN, que vienen de impuestos específicos, reciben fondos de la Junta de Protección Social y reciben fondos de la comunidad, es decir, a través de actividades de autogestión se ayudan para poder salir adelante. Sin embargo, en los últimos años ese presupuesto ha disminuido. Y ha disminuido en el sentido de que en algunos casos es menos, en otros casos está congelado y en otros casos el vivir en este país tan caro ante una situación de atención de personas vulnerables se siente más. Tendría que decirlos, entonces si en su comunidad existe una organización de bienestar social, un centro diurno, un hogar de larga estancia que hace un trabajo maravilloso, ¿verdad? Apóyelo a través de las iniciativas que realizan y también apoyemos al sistema de seguridad social que tenemos en este país para que las personas en vulnerabilidad puedan seguir siendo atendidas. Pero sí, tendríamos que también jalarle la oreja al gobierno para que preste mayor atención, y voy a decirlo, mayor atención real al problema del envejecimiento en el país, que pasa no solamente por la atención de las personas adultas mayores que están en las organizaciones de bienestar social, sino como un todo, desde la promoción del envejecimiento saludable, desde la promoción de buenas relaciones intergeneracionales y desde la conciencia a nivel nacional de que estamos envejeciendo muy rápido, que nuestro país es un país de renta media, y que afrontar ese tsunami, porque así lo decimos, de envejecimiento nos va a salir caro. Si no hacemos las acciones correctivas
a nivel social y a nivel presupuestario que deberíamos de hacer hoy. Muchas gracias, don Eduardo. Y finalmente, ¿a dónde acudir? ¿A dónde podemos acudir si como adultos mayores o si como familia tenemos una situación con un adulto mayor que sentimos que se nos sale de las manos? ¿Cuáles son esas instituciones aliadas con las que podemos contar en este momento? Claro que sí. Bueno, si usted en su casa tiene una situación de atención de un adulto mayor vulnerable y usted, y yo lo comprendo, está pensando en abandonar a su adulto mayor familiar, yo le invitaría que lo primero que haga es acudir al EVAIS, al Servicio de Trabajo Social, a exponer su situación. En todos los EVAIS existe este servicio y le van a ayudar. Ahora las municipalidades también tienen las oficinas de la persona adulta mayor. Esta es una alternativa, un recurso que nos sirve para orientación, ¿verdad? Si la situación escala un poquito más, el CONAPAN tiene una línea y es muy fácil. Se puede activar en cualquier llamada, ¿verdad? Una línea de atención que funciona las 24 horas es la línea dorada del CONAPAN, número 1165. Se lo repito, 1165, para que usted busque orientación. Las mismas organizaciones de bienestar social, los centros diurnos y los hogares también le pueden ayudar a usted a orientarse. Y por último, también, si usted está en una situación de esa índole, que de nuevo comprendemos que es sumamente duro, tenga la capacidad de diálogo con su familia, piense primero en activar ese mecanismo de unión familiar, que no siempre se logra, pero sí es posible hacerlo, para establecer corresponsabilidades y buscar soluciones en conjunto como familia para poder atender a ese adulto mayor en vulnerabilidad. Muchas gracias, don Eduardo Méndez, por habernos acompañado y por poder conversar con nosotros acerca de este tema. Gracias y un gusto. Muchas gracias.